patria se abre la sesión. Estoy poniendo. Que es otro de los del nombre. ¿Cómo se llama? Predicciones. Bueno. Entonces, las actas de las sesiones número 106 y 107 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 108 queda a disposición de las señoras y señores diputados y nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante el cual informa las acciones que han desarrollado para solucionar los graves problemas estructurales que afectan a las viviendas del conjunto habitacional Los Carrera y proyecto Las Praderas 3 de la comuna de Peñaflor, región metropolitana. Adjunta minuta que fue enviada a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, mediante el cual responde a las 15 consultas formuladas por esta comisión sobre las medidas abordadas en relación al plan de reconstrucción del mega incendio ocurrido los días 2 y 3 de febrero pasado en la comuna de Viña del Mar y Quilpué. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un oficio del director de obras de la Municipalidad de Quilpué, mediante el cual informa que a la fecha han remitido 100 permisos de reconstrucción, de los cuales cuentan con solicitud de recepción definitiva de vivienda autoconstruida del sector Canal Chacao. Sin embargo, se detectó un problema que incide en el trámite debido a que ESVAL no emite certificado de instalaciones de agua potable y alcantarillado, documento que se exige en el artículo 5.2.6 bis de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Lo anterior debido a que las familias damnificadas cuentan con el beneficio de no pago de boleta de agua potable y alcantarillado y su número de clientes se encuentra bloqueado, por tanto no pueden acceder al certificado. Correo electrónico del señor Pablo Salem Alaví, por el cual solicita intervenir para revertir la declaratoria de utilidad pública de las vías internas del condominio Valle del Elqui, perteneciente al condominio general Puerto Velero, debido a las graves consecuencias que traería esta medida a los propietarios de dicho inmueble. Adjunta observaciones formuladas al alcalde y concejales al Plan Regulador Comunal de Coquimbo. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un correo electrónico del señor Aníbal Díaz González, representante del movimiento social que se representa a través de la FENAPO, Arica, por el cual objeta y observa las respuestas de las autoridades de vivienda a los oficios números 607 y 608 del 2014 de esta comisión. El primero, por no referirse a los avances del plan maestro. Explican que el 16 de agosto de 2022, mediante oficio ordinario el alcalde de Arica ratificó por unanimidad del Consejo Municipal la modificación al Plano Regulador Comunal de Arica, que incorpora 40 hectáreas fiscales para la construcción de viviendas sociales y se crea la zona especial ZR-1B denominada FENAPO Arica. El 7 de diciembre de 2021, mediante decreto supremo número 55, se otorgaron 3 hectáreas de la zona especial SR1B a la FENAPO Arica para ejecutar la primera etapa del proyecto de vivienda y se obliga al actual gobierno a cumplir con 18 puntos sin que a la fecha los haya cumplido. Es más, señalan que la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica, de forma arbitraria y ilegal, los dejó fuera del Registro Nacional de Campamento 2024. Hacen presente que el oficio de respuesta del ministro de Vivienda respecto a las disposiciones del terreno desconoce y niega que este terreno está otorgado a la FENAPO Arica mediante el Decreto Supremo 55. Señalan que cuentan con 3 comités de vivienda con personalidad jurídica vigente, 2 de ellos ingresados al sistema Mimbu Conecta, es decir, se cuenta con la comunidad organizada y cumplen con los requisitos para obtener subsidios de vivienda sin deuda. 500 familias federadas en Arica por debajo del 40% de vulnerabilidad social. Solicitan que esta comisión adopte las medidas necesarias para restablecer el Estado de Derecho que se está vulnerando sistemáticamente en contra de la población vulnerable de esta región extrema y que se celebre una sesión en Arica de esta comisión. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Y finalmente un oficio del alcalde de la comuna de Renca por el cual formula observaciones a los artículos 27 bis, 28 sexies, 28 octies, 43, 45 y 72 del proyecto de ley para fortalecimiento y modernización del sistema de planificación territorial. Se adjunta el documento con el detalle. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora Claudia.
¿Alguna observación sobre la cuenta? Ya, respecto de el punto 5, me gustaría que se pueda oficiar al alcalde de Coquimbo y a la dirección de obras de Coquimbo, y obviamente aprovechemos que está el jefe de edición de la DDU y oficiar a la DDU respecto de lo planteado por el señor Pablo Salé en relación con un condominio al cual le están aplicando exacto declaratorio de utilidad pública, ¿ya? Siendo que es un condominio, por lo que vi en la carta, ¿ya? Entonces como que no calza mucho con el espíritu de los planes reguladores, sobre todo si son condominios y son propiedades privadas. Entonces me gustaría que se pudiese pronunciar el alcalde de Coquimbo y la dirección de obras de Coquimbo. Respecto de el punto número 6 del correo del señor Aníbal Díaz González, que representa a la FENAPO, derivémosle el oficio que le envió a la comisión al Ministerio de Vivienda también, a fin de que nos puedan explicar las diferencias que hay entre lo que le respondió el Ceremi de Arica y lo que él hace presente en esta carta. Él estuvo acá en su oportunidad, ¿ya? Entonces, para ver bien esas diferencias y aprovechar de reenviárselo al Ministerio de Vivienda. Y respecto del punto 7, bueno, derivarle el oficio del alcalde de la comuna de Renca también al Ministerio de Vivienda para que tengan presente las observaciones que hacen al proyecto de ley de fortalecimiento de la planificación territorial. Eso respecto de la cuenta. Se ofrece la palabra en varios. Se ofrece la palabra en varios. Bueno, la orden del día, la presente sesión tiene por objeto: 1. Votar en general y en particular el proyecto que modifica la ley número 21.442 de copropiedad inmobiliaria para ampliar las excepciones establecidas respecto de las exigencias previstas en sus artículos 60 y 70, correspondiente al boletín número 17.326-14, con urgencia calificada de suma. En segundo lugar, iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para agilizar la obtención de permisos de urbanización o edificación correspondiente al boletín número 17.287-14. Y en tercer lugar, continuar el estudio y votación particular del proyecto de ley originado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país correspondiente al boletín número 17.251-14 con urgencia calificada de suma. Asisten en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el jefe de la División de Planificación Urbana, señor Vicente Burgos, y la asesora legislativa de la cartera, señora Janet Tapia. Respecto del proyecto de ley que está en el punto 1, lo vamos a dejar como de fácil despacho, de manera de que se pueda ver en la tabla esta semana, ¿ya? Lo conversamos también con el diputado Hirsch para poderle dar esa prioridad. Y respecto del punto número 2, vamos a dejar pendiente la discusión de ese proyecto a fin de lograr mayor consenso en ciertas indicaciones que hoy día están pendientes, de manera de tramitarlo en un solo... El 2. Sí. Y pasaríamos al punto 3 respecto de aquellas indicaciones donde existe consenso. Entonces, habiendo aclarado los puntos de la orden del día, partamos con el punto número 1. No sé si, diputado Hirsch, usted quiere decir algo. Diputado Hirsch, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer que se haya puesto en fácil despacho. Aprovecho comentar a la comisión que conversé con la presidenta de la Cámara, Carol Cariola,
y considerando que quedan muy pocos días de sesiones, la verdad, en realidad un par de días más los que vamos a dedicar a la reforma de pensiones, hablé con ella para la posibilidad de que esto se votara en estos días y me dijo que va a hacer todo lo posible y lo necesario, que evidentemente al ponerlo en fácil despacho facilita las cosas, que en principio si tenemos el informe iba a tratar de ponerlo para votación mañana mismo, eventualmente sin discusión o con uno o dos discursos, dada la facilidad que tiene el proyecto mismo, y si no es mañana, el miércoles. Si es así, estaríamos logrando sacarlo rápido en la Cámara, si es que hay acuerdo hoy día, obviamente, en esta comisión, y que haría después la tarea del Senado, donde ahí claramente el presidente del Ministerio tendrá que ayudarnos para que pueda avanzar rápido. Quería comentar también, presidente, que me tocó estar en la semana y de algún modo lo hice representando a la Comisión de Vivienda en una ceremonia, una postura, una primera piedra de un proyecto bastante grande en la comuna de La Reina, que se llama Nueva Esperanza, son 3 comités de vivienda, un proyecto bastante grande, de 299 unidades, que es uno de los que se ve afectado, era muy interesante verlo ahí, porque es uno de los que se ve afectado de no tener claridad respecto a este tema, por las distintas interpretaciones y la entrada en vigencia de los distintos aspectos de la ley. Tal como sucede y explicamos en la sesión pasada con proyectos de Arica, de Iquique y otros de la región metropolitana que suman más de 10.000 unidades. Hemos visto también que hay algunos otros, parecer en la quinta región y en algunas otras, es decir, hay varios que están afectados por la misma situación. Entonces, tal como dije la vez pasada, y muy breve, presidente, 2 minutos, lo único que hace este proyecto en realidad es precisar las excepciones, clarificarlas bien para que no hayan dobles interpretaciones por distintas instancias, cosa que ya ha pasado entre las DOM, el Ministerio, otras instancias que están involucradas, y que haya entonces precisión respecto de las excepciones para la entrada en vigencia de estos 2 artículos, y excepciones que son las de contar con el subsidio o que estén ya calificadas por el Servicio Regional de Vivienda, que están contempladas en la ley. Lo que hace es, y las fechas no cambian tampoco, lo único que hace es que las precisa bien para que no quede ninguna duda al respecto y no hayan dobles interpretaciones. Eso es lo único que hace respecto de número de estacionamientos y número de unidades de máximas que se pueden construir. Como saben, la ley que entró en vigencia lo que contempla son un estacionamiento por cada departamento, por cada unidad, mientras que lo que existía hasta ahora y que mantiene la excepcionalidad para aquellos que ya están en proceso es que sea un estacionamiento por cada 2. Eso ya está contemplado en la ley, solamente que precisa bien la excepcionalidad. Y lo mismo respecto al número de unidades, que la ley plantea 160, pero hay un problema con los que ya están ingresados, que tienen más. Entonces, bueno, quedan ahí en una situación que los detiene completamente de su tramitación. Entonces, lo que hace es precisar que si ya están ingresados, puedan continuar con su proceso, pero no modifican nada para los proyectos nuevos. Eso queda exactamente tal como está contemplado actualmente en la ley. Eso, presidente. Por lo tanto, creo que es un proyecto de precisión de la excepcionalidad que hay. Nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hitch. No sé si algún diputado quiere referirse al proyecto antes de iniciar la votación, que para efectos formales va a ser primero la general y después la particular para que podamos dejarla como fácil despacho. Así que para efectos de la historia de la ley me gustaría consultarle al Ejecutivo si con esta corrección en el fondo que se hace para estas situaciones excepcionales, al hablar de viviendas de interés público, estamos incluyendo los DC-19, los DC-49 y todos los que dicen relación con lo que es el plan de emergencia habitacional. Me gustaría que quede en la historia de la ley. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, sí. El concepto de vivienda de interés público hace referencia tanto al artículo 27 de la Ley General de Construcciones, que establece que toda aquel vivienda que reciba
aportes del Estado, se entiende como interés público, y respecto al concepto de condominio de interés público, que está establecido en el artículo 66, entiendo, de la Ley de Propiedad 2442, que efectivamente define a los condominios de interés público el mismo sentido del artículo 27 antes citado. Eso. Muchas gracias. Entonces, iniciemos la votación en general. Diputado Araya, diputado Astudillo, diputado Borges, diputado Beltrán. Buenos días, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas, a los funcionarios de la corporación. Voto a favor. Gracias. Gracias, diputado Cuello. A favor. Gracias, diputado Jorge Durán, diputado Thomas Hirt, A favor. diputada Nuyao, diputada Rafael, diputado Zafirio, A favor. diputado Ulloa, presidente. 6 votos a favor, unánime, presidente, aprobado en general. Voy ahora a tomar la votación particular, que reemplaza en el numeral 1 del artículo único el artículo octavo transitorio por el siguiente. Artículo octavo. La exigencia de estacionamientos para nuevos condominios de viviendas de interés público establecida en el inciso primero del artículo 60 será aplicable para los proyectos que soliciten permiso de edificación desde el 1 de enero de 2025, exceptuándose aquellos que a esta fecha se encuentren en alguno de los siguientes estados de avance. 1. Contaren con subsidio asignado. 2. Hubieran sido calificados por el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización o hubieran ingresado a dicho servicio para su evaluación. 3. Contaren con anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales o hubieran ingresado a dicha repartición municipal para la aprobación de anteproyecto o el otorgamiento de permiso de edificación. En estos casos de excepción, los proyectos deberán contemplar la cantidad de estacionamientos para automóviles requerida conforme al plan regulador respectivo, pudiendo rebajarse hasta en un 50% según lo define el arquitecto autor del proyecto. Ese es el artículo octavo transitorio. Diputado Beltrán. Presidente, antes de emitir mi voto, me gustaría hacer una consulta con respecto a eso. Particularmente, aquella empresa, o como quiera llamarse, que estén realizando trámites, que hayan entregado ya la documentación, se le va a permitir que se les respete eso, porque si no, caso contrario, tienen que nuevamente iniciar un trámite y seguimos con la burocracia. Justamente es para eso. Ya, Para esto está la ley. La gente que ingresó y que quedó en este limbo por la aplicación de la nueva ley. ya. Ok. En ese sentido, voto a favor. Gracias, diputado. Diputado Cuello. Gracias. Diputado Hirt. Diputada Nuyao. Diputado Zafirio. A favor. Presidente. 6 votos a favor, presidente, unánime. Y el número al 2 del artículo único que incorpora un artículo 11 transitorio a la ley 21.442 del siguiente tenor. Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 70 no será exigible respecto de aquellos proyectos que al 1 de enero de 2024 se encuentran en alguno de los siguientes estados de avance. 1. Contaren con subsidio asignado. 2. Hubieran sido calificados por el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización o hubieran ingresado a dicho servicio para su evaluación. O 3. Contaren con anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales o hubieran ingresado a dicha repartición municipal para la aprobación de anteproyecto o el otorgamiento de permiso de edificación. ¿Toma la votación, presidente? ¿Algún comentario sobre la indicación para empezar la votación en particular? En votación, entonces. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Diputado Cuello. A favor. Diputado Hirt. A favor. Diputada Nuyao. A favor. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. A favor. Diputada Rafael. A favor. Presidente. A favor. 7 votos a favor. Presidente, unánime la aprobación. Diputado informante.
Ya, diputado Hirsch. Dado que el autor del proyecto, el diputado Hirsch, que sea el diputado informante, ¿les parece? Eso- En votación. El diputado Hirsch, el que más ha informado del proyecto. Viene, pero me Entonces, acusa. acordado entonces, diputado Hirsch. Ya, acordado. Diputado tiene el informe, no sé si quiere la palabra. Sí, agradecer nada más. Yo creo que esto refleja la convergencia que hay acá en esta comisión respecto de buscar mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda y sobre todo a las de interés público. Así es que es un proyecto muy corto, muy simple, pero creo que va en la dirección de lo que hemos estado trabajando como comisión. Así que ojalá todos los proyectos que tenemos los podamos avanzar de la misma manera, porque creo que nos une ese interés y sobre todo lo que tiene que ver con el plan de emergencia y las viviendas de interés público. Así que agradecer y efectivamente vamos a ver si logramos que en el Senado también pueda avanzar así de rápido como ha sido en esta comisión. Entonces, como lo planteé al inicio de la sesión, el punto 2 lo vamos a dejar para la comisión ya de marzo, a la vuelta, para lograr el acuerdo entre el Ejecutivo y las indicaciones de los parlamentarios. Entonces vamos a pasar al punto 3 para continuar el estudio y votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, correspondiente al boletín 17.251-14 con urgencia calificada de suma. Y también quiero pedir el acuerdo de la comisión para que sesionemos hasta las 4:15, ¿ya? A fin de que puedan preparar el informe para mañana del proyecto que acabamos de aprobar, que también pedimos que fuera de fácil despacho y por lo tanto necesitamos el informe para mañana temprano. ¿Les parece? Acordado. Vamos. La página. Muchas gracias, presidente, por ese tiempo extra que nos da. La página 66, estábamos en el artículo 4 del proyecto que modifica el decreto ley 1300 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Aprobamos el numeral 1, el 2 y estábamos en el... perdón. Página 66. No. Acá, ¿o no? Sí, la página 66. El número 3, página 66 del comparado gordo, sé que tienen las indicaciones. Sí, va a estar, que lo ponga mañana. Hoy día en la noche va a estar, o sea, mañana va a estar en la sala. ¿A qué hora? No lo sé, pero va a estar. ¿Este entonces? Sí, ese. El artículo 24. O sea, y no tanto, perdón, presidente. Ya, en la página 66, estamos todos para leer. Entonces, el numeral 3, que modifica el artículo 24 del decreto que leí, reemplaza el inciso primero de este artículo 24 por el siguiente. Corresponderá a cada Secretaría Regional Ministerial en su jurisdicción el ejercicio de las facultades señaladas en las letras H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q y S del artículo 12 y en las letras F y G del artículo 13 cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo determine que cuentan con unidades competentes para realizar estas actividades. Y la letra B agrega en este artículo 24 un inciso final del siguiente tenor. Tendrán además la facultad de interpretar los instrumentos de planificación territorial de todos los niveles vigentes en la región en que ejercen sus competencias. Le ofrezco la palabra a don Vicente. Gracias, presidente. El sentido de esta norma, esta modificación es básicamente ajustar a las facultades nuevas que se establecieron en el artículo 13 que ya revisamos y que aprobamos
ajustar la modificación del artículo 24, si se fijan, hacía referencia a letras H a la P en el artículo borrado, y ahora se hace de la H a la P y se incluye la Q y S, y FG, que fueron justamente las modificaciones que revisamos la semana pasada, del artículo 13 de la ley, y que fueron revisados anteriormente. Y el segundo inciso también pretende ser congruente con la modificación, o sea, no con la modificación, sino la facultad de interpretar los instrumentos de presión territorial hoy día existe, pero pretende, dado que estamos tratando de darle más vigor tanto a la facultad de dar instrucciones de la división como a la de los seremi interpretar para reguladores, que se establece su ley orgánica también, en el fondo, como para evitar cualquier diferencia en ese sentido. Pero es también una norma que, como fue expresado también en la Comisión Técnica, generó acuerdo por el sentido de que es un ajuste más bien, no una nueva interpretación. Eso, señor presidente. Diputado Cuello, tiene la palabra. Sí, presidente, para efecto que quede registro en la tramitación, ¿cuáles serían las facultades que ya aprobamos para que quede claro que estamos votando? Por favor. Gracias, presidente. Ahí don Vicente las va. Sí, las facultades son Q y S. Q y S del artículo 12 son la de fomentar e implementar las instancias de capacitación, formación, capacitación técnica para los concejales y para el resto de los actores del funcionario público, órganos, autoridades. Y esa es la letra Q. Y la letra S es la, perdón, P, Q, R. No sé dónde dejamos la S. Ah, no, acá está. Supervigilar el cumplimiento de los planes reguladores comunales, apoyando técnicamente la organización urbana a nivel comunal, o sea, al fondo que puedan colaborar con la gestión de los planes reguladores a nivel comunal con los equipos municipales. Esa es la S. Luego, y las letras F y G del artículo 13, que tengo que tomar otro, deme un segundo. Artículo 13, que es Decreto Ley 1305. Ah, no, pero artículo 24. No, perdón, que lo hace es que la F y G es simplemente una repetición del artículo que ya estaba. Lo único que se agregó, perdón, son las letras Q y S del artículo 12, que son las que agregamos en la discusión anterior. El resto se repite como estaba el artículo anteriormente. Si usted ve a su izquierda, el artículo 24, en el texto original que está tachado, es básicamente las mismas letras a las que se le agrega el Q y S. Hubiese sido más fácil quizás se agregan Q y S, pero se prefiere por esa técnica más completa. Quizás para evitar el error de sacar una letra o algo así. En el fondo. Eso. Muchas gracias, don Vicente. No sé si hay alguna otra consulta respecto de esta norma. Diputado Cuello. Sí, presidente. Pasa que entiendo que una letra, la Q o la S, está vinculada con esta obligación de capacitación de los concejales. Entonces, si pudiéramos ver la norma, no sé en qué página del comparado está, para poder revisarla, porque si es así, puede también tocar con un tema que discutimos de fondo la semana pasada. Lo que pasa es que se rechazó respecto a los cores y se aprobó respecto a los concejales. Así quedó la norma, pero... Los concejales podemos pasar a verlo. Eso. Ahí está. ¿En qué comparado está? ¿En el de 3 líneas? ¿En el de 3 columnas? Sí. Lo tenemos ahí en el 8. A lo mejor se me Sí, en la 8 que está el P, No, pero que eso es respecto del Consejo Comunal. ¿No? Se rechazó para los cores y se aprobó para los cores. Sí, pero son esas mismas P. Sí, pero esas son las únicas P, esas son. No habla nada de capacitación ahí. Yo creo que se refiere a lo que está en la página 37. 37. 37. La capacitación al concejal. La capacitación a los concejales. Aquí el artículo 92, ¿no es cierto? Es un artículo
sí, 92 bis. Pero no tiene letras. No tiene letra. No, por eso, pues si la letra es por la letra es por el artículo de la facultad de la Seremi para capacitar. Esto es lo que está preguntando el diputado, perdón. La letra es respecto a la facultad de la Seremi para capacitar. Lo que está preguntando el diputado es otra cosa, no respecto a esa letra, sino que está preguntando respecto a cómo quedó la obligación de los concejales respecto a capacitarse, en el fondo. ¿No? Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. No, para poder aclarar la pregunta, dice en relación con qué dice la letra Q y S. Para saber qué eso, claro, porque lo busco en el comparado, pero no la encuentro. Sí, ya. Sí, lo que hace es que eso voy a leerlo completo entonces, diputado. Yo pensé que estaba preguntando por otra cosa. Q y S dicen, Q, el encabezado del artículo, para que se entienda, señala lo siguiente. Señala que le corresponderá a la Dirección de Desarrollo Urbano y ahí se establece una serie de obligaciones, ¿no es cierto?, que fueron revisadas. La letra Q es fomentar, implementar y ejecutar por sí o a través de terceros las instancias y programas de formación, capacitación técnica y acreditación de competencias a los funcionarios públicos, órganos y autoridades comunales y regionales en materias urbanísticas y de planificación urbana, las que también podrán impartirse a los particulares. R, elaborar anualmente un reporte sobre el estado de planificación, S, supervigilar todo lo relacionado con los instrumentos de planificación territorial apoyando técnicamente la planificación urbana a nivel comunal. Esas son las dos materias que están en el artículo 12 y que se dice, las Ceremis podrán ejercer esa facultad respecto a sus regiones. Eso. Perfecto. Aclarado entonces. Votemos la letra A y la letra B. Sí. Diputado Araya, diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Gracias, diputado Cuello. Diputado Hirt. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. Presidente. A favor. 7 votos a favor, presidente. Pues viene el numeral 4. Habían planteado la posibilidad de hacer una presentación o una corrección respecto del tema de los cores, como para poder reabrir el debate, que fue lo que se planteó en la comisión anterior. No sé si esa indicación la van a presentar ahora, como para ir dejando el texto, o la van a presentar después, porque fue de gran interés de varios diputados de acá y para no enviar el proyecto con una pequeña deficiencia respecto a los cores y tener alguna alternativa para poder incorporarla en el proyecto. Yo creo que no habría problema reabrir el debate, pero no sé si... No ahora, o sea, Ya. no tenemos listas, tenemos Ya. la intención de restablecerlo sin la obligación, básicamente. Ese es el sentido de pero dado que vamos a hacer unas indicaciones probablemente al final de la discusión como para poder enmendar algunas cuestiones que son de iniciativa exclusiva, queremos aprovechar ese momento justamente para poder agregar ese último punto y retomar la discusión ahí. Ahora, por cierto que la próxima vez podríamos ya conversar, si quieren, el texto que queremos proponer de manera tal de darle tranquilidad respecto a ese objeto. Diputado Cuello. Sí, presidente, entonces en ese caso, o sea, si se reabre la discusión respecto a esta indicación, esta norma ya rechazada, sugiero que también se reabra la discusión respecto a los concejales para que quede un texto armónico, si no va a quedar desequilibrado. Gracias, presidente. Sí, asesor, don Renato, por favor. Presidente, solamente aclarar que lo que se rechazó fue la obligación, como justamente había dicho Vicente, pero la facultad que tiene, en este caso la Seremi, para poder hacer los cursos ya se aprobó. Por lo tanto, actualmente quizás lo que habría que replantear no es que respecto de los consejeros se reabra el debate, sino que se reabra respecto de los concejales, porque ahí sí quedó la obligación. Entonces, hoy día tenemos la facultad y tenemos la obligación por un lado en los concejales y no en los consejeros. Entonces, ahí es donde hay que hacer la modificación y no en la norma aprobada o en la norma rechazada. Para hacerla congruente. Entonces, lo que propongo es que el Ejecutivo, como lo plantea el diputado Cuello,
porque igual queremos una especialización respecto a los curas y los concejales respecto a estos temas, como lo planteó el Ejecutivo, que ahí es donde se enfrenta muchas veces a situaciones especiales, ¿ya? Entonces podemos reabrir el artículo cuando hagan la presentación y revisarlo de los concejales también para que queden armónicos las dos normas, o sea, misma obligación para ambos estamentos. ¿Les parece? Pues uno está aprobado y el otro está rechazado, eso es. Sí, no, presidente, o sea, yo creo que sería bueno tomar el acuerdo cuando tengamos el texto, ¿no? Para que vamos a dar esa discusión. Gracias. Sí, no, lo que pasa es que lo estaba poniendo en antecedente para que se supiese también que el Ejecutivo iba a presentar una propuesta, ¿ya? Y no quede en el aire después respecto de un estamento obligación, el otro estamento sin obligación. Y sobre todo que es una duda que se estaba planteando en las distintas sesiones, se ha planteado el tema de la obligatoriedad respecto de uno y otro. Entonces creo que si podemos armonizar ambas normas, lo encuentro bueno, y ahí después cuando tengamos el texto y lo revisemos y hagamos todos los asesores puedan participar, bueno, veremos si se reabre o no se reabre el debate respecto de esa norma. ¿Mm? Al artículo... Sí, lo dejamos pendiente. Este yo creo que tiene que ir al final de la discusión. De hecho, ni siquiera lo hemos discutido en la cuestión técnica porque nosotros quedamos y vamos a mandarlo, esperamos hoy día, un documento explicando la experiencia que hemos tenido con la glosa y por qué creemos que es bueno agregarla en el proyecto de ley. A los convenios de sociedad mixta que puede celebrar servicio para la elaboración de proyectos que estamos utilizando como casos como se llama Poch. Hay casos que ya estamos actuando y nosotros creemos que eso le puede dar más seguridad a cualquier ejecutivo, pero eso. Podemos conversarlo más adelante. Sí, va a quedar pendiente el número 4 del artículo 4. Como el número 5, entonces. ¿Sí? Sí, artículo 4, número 4. Vamos al artículo 5, entonces, página 71, que modifica el decreto con fuerza de ley 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones. 1, en la página 72. Reemplaza el artículo 4 por el siguiente. Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá a través de la División de Desarrollo Urbano interpretar las disposiciones de esta ley y su ordenanza general, así como impartir las instrucciones que sean necesarias para su aplicación mediante circulares, las que se mantendrán a disposición de cualquier interesado en el sitio electrónico institucional. Asimismo, a través de las secretarías regionales ministeriales, deberá supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial mediante resolución. Para el cumplimiento de esta función, las secretarías regionales ministeriales podrán requerir el pronunciamiento previo de la División de Desarrollo Urbano en las materias que son de su competencia de oficio, a solicitud de parte o de otro órgano de la Administración del Estado. En el marco de las facultades indicadas en el inciso precedente, la División de Desarrollo Urbano, las secretarías regionales ministeriales, según corresponda, deberán requerir informe a los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia de conformidad con el artículo 37 bis de la Ley 19.880 de ser procedente. Las interpretaciones de los instrumentos de planificación territorial que las secretarías regionales ministeriales emitan en el ejercicio de las facultades señaladas en este artículo deberán evacuarse dentro de los plazos que señala la ordenanza general y mantenerse a disposición de cualquier interesado en el sitio electrónico de la respectiva Secretaría Regional Ministerial. Las interpretaciones que hayan emitido la División de Desarrollo Urbano y las Secretarías Regionales Ministeriales en el ámbito de sus competencias se considerarán parte integrante de la norma o texto interpretado sin que puedan modificarlo. Los cambios que pudieran producirse en dichas interpretaciones solo producirán efecto en los casos ocurridos
con posterioridad a la publicación en el respectivo sitio electrónico de la nueva interpretación, sin afectar situaciones acaecidas durante la vigencia de la interpretación sustituida. Hay indicaciones parlamentarias del diputado Fuenzalida en la página 72 para agregar en el inciso primero del artículo 4, a continuación de la frase sitio electrónico institucional, la siguiente frase, de lo cual se informará mediante aviso en el Diario Oficial dentro del tercer día, indicando la fecha de su publicación, de la diputada Nullao y de los diputados Fuenzalida y Hirt, para modificar en el inciso primero, agregando entre la expresión las secretarías regionales ministeriales y podrán requerir, ahí donde está subrayado, la siguiente frase, de oficio a solicitud de parte o de otro órgano de la administración del Estado. Y para eliminar a continuación de la palabra competencia, la frase de oficio a solicitud de parte o de otro órgano de la administración del Estado. Luego hay una indicación de la diputada Nullao y de los diputados Fuenzalida y Hirt para eliminar en el inciso final de este artículo cuarto la expresión sin que pueda modificarlo. Esas son todas las indicaciones a este numeral. Independientemente de las indicaciones, nos gustaría el pronunciamiento del Ejecutivo respecto a esta modificación. Sí, lo primero que hay que anotar, presidente, por su intermedio, es que la modificación, si bien es un reemplazo, lo que está haciendo en la práctica es mejorar cuestiones, facultades que ya existen en el artículo 4 que hoy día está, que rige la ley, en el fondo, ¿cierto? Vigente. Entonces, lo primero que hace el artículo es establecer o repetir que es la División de Desarrollo Urbano que tiene la facultad de ya no impartir instrucciones, sino que de interpretar las disposiciones de esta ley, que es lo que en la práctica se hace finalmente, así como impartir instrucciones para que sean necesarias para, mediante aplicaciones circulares, las que se pueden mantener a disposición de cualquier interesado en el sitio electrónico institucional. Entonces ahí hay una mejora del término en cuanto a interpretar y no en cuanto a dar instrucciones, en el fondo, porque muchas de estas normas se tienen que interpretar para poder aplicarse. Ese es el primer punto. Luego se hace una referencia también, con las mismas palabras, a las Seremi de Vivienda y Urbanismo en torno a la supervigilancia de disposiciones legales, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar los planes reguladores mediante resolución, y ahí se establece una nueva mejora en el sentido de que para el cumplimiento de esta función las Seremi podrán requerir el pronunciamiento previo a la División de Desarrollo Urbano en las materias que son su competencia de oficio, y ahí hay una modificación que yo estoy de acuerdo que no está bien puesta ahí, perdón, ahí, de oficio, solicitud de parte u otra organización del Estado, justamente para que también es algo que sucede en la práctica, pero queremos darle más vigor regulatorio en el sentido de que antes de que la Seremi tome una decisión, cuando requiera una interpretación específica de la norma, que se la consulte a la División de Desarrollo Urbano. Luego, señala también que el segundo inciso, que también es una mejora, en el sentido que en el marco de las facultades indicadas anteriormente, o sea, de la DU, la Seremi, estas puedan requerir un informe a los órganos de administración del Estado que tengan competencia en la materia. ¿Esto por qué? Porque muchas veces hay interpretaciones de planes reguladores o de permisos de construcción que efectivamente trascienden los límites de la competencia de la DDU o de la Seremi para interpretar o la ley o la normativa de urbanismo y construcciones de la región. En consecuencia, por ejemplo, preguntar respecto a normativas de cauce al MOP o preguntarle en respecto a materias de cuestiones de energía con el Ministerio de Energía, que son cosas que también en la práctica se realizan. Si se fijan, las circulares de DDU que han emitido opinión en torno a los usos de suelo e infraestructura energética se hacen generalmente en consulta con, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Energía. No obstante lo cual, creemos que darle a esta práctica una certeza jurídica regulatoria nos parece importante. Posteriormente, se señala que las interpretaciones de los instrumentos de ordenación territorial de las que la Seremi emitan deben evacuarse dentro de los plazos que la ordenanza puede establecer plazo y también mantenerse a cargo de cualquier interesado. Y finalmente, que también es una mejora, pero algo que ya existe. Y finalmente, un último inciso que creemos que es bien importante en el sentido de las interpretaciones que haya emitido la DDU la Seremi en el ámbito de sus competencias se consideran parte integrante de la norma y texto interpretado.
ahí se agrega sin que pueda modificarlo, pero hay una indicación que yo estoy de acuerdo en eliminarla en el fondo porque no añade mucho el fondo. Pero además señala que los cambios que pudieran producirse en dichas interpretaciones solo producirían efectos en los casos ocurridos con posterioridad a la publicación del respectivo sitio electrónico de la nueva interpretación, sin afectar situaciones acaecidas durante la vigencia de la interpretación sustituida. ¿Y por qué esto es importante? Aquí me voy a tener un minuto. Dado que es una interpretación, la interpretación de una norma no existe un efecto retroactivo en la interpretación, pero la interpretación es, en teoría al menos, siempre parte integrante de la norma. En el fondo. La norma se interpreta, en consecuencia, no es que la norma cambie, sino que es que la interpretación se hace un alcance respecto a la normativa que rige en cualquier momento. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día? Que hay interpretaciones que suceden en el tiempo. A una interpretación A se le da una interpretación B, posteriormente por otra entidad, y esa otra entidad, o la misma entidad, genera un efecto retroactivo en la práctica porque hace que cuestiones que se sacaron con cierta interpretación, luego esa interpretación perjudique la recepción de esos proyectos o perjudique incluso derechos adquiridos, formas de constituir copropiedades, problemas en general. Entonces lo que estamos diciendo nosotros, mira, puede haber un cambio de interpretación, si eso es factible dentro del sistema jurídico. Sin embargo, si es que existe ese cambio de interpretación, solo produciría efectos respecto a cuestiones que sucedan con posterioridad y que no afecte derechos patrimonializados, justamente para otorgar mayor certeza de la interpretación de la normativa urbanística. Creemos que este artículo es bien importante para evitar un problema que lamentablemente estamos enfrentando hoy día dentro del sistema de planificación. Eso, señor presidente. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Una pregunta puntual o para entender cómo la concepción de esto, que me parece que efectivamente es muy relevante. Cuando en el inciso primero dice, asimismo, a través de las secretarías regionales ministeriales, deberá supervigilar, qué sé yo, en definitiva, quien tiene la tarea, entonces es, entiendo, los CEREMI, la secretaría. Pero cuando habla de interpretar las disposiciones, significa que cada CEREMI puede interpretarlas de manera diferente. Entonces me llama la atención que en definitiva uno puede encontrarse con diversas interpretaciones para una misma norma. No, es que puede pasar que la seremía de una región lo interprete de un modo y que otra lo interprete de otro modo. Pero además puede suceder que haya alguna cuestión específica que afecta a dos regiones y por lo tanto puede llegar a suceder que hay dos interpretaciones diferentes de dos seremías diferentes. Ejemplo, un cauce, justamente. En el caso de un cauce, podría suceder que la seremía de la región A interprete la norma de determinada manera para ese cauce y de la región B lo interprete de otra manera. Entonces, quiero saber cómo es ahí por una parte, esta interpretación para que no varíe de región en región o cómo sería el tema, y dos, qué pasa cuando puede haber un eventual conflicto entre dos regiones con un tema que les compete a ambas. Termino, señor presidente, para responderle al diputado Hirsch. Eso es parte justamente del diseño normativo que se plantea, porque lo que hace finalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a sus interpretaciones es que las CEREMI de Vivienda y Urbanismo, ojo, supervigilan las normas legales, reglamentarias, administrativas y técnicas, pero respecto a su interpretación es exclusivamente respecto a las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial de su región. En consecuencia, si hay una interpretación de una norma, eso no es competencia de la CEREMI, eso es competencia de la División de Desarrollo Urbano. La competencia de la CEREMI termina en la interpretación de los planes reguladores de su competencia, que son los de su región, exclusivamente. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, un problema respecto, oye, la zona U22, ¿admite vivienda? Y si admite vivienda, ¿en qué sentido? Es una pregunta de la CEREMI de Vivienda y Urbanismo. En cambio, si es que la pregunta es, oiga, la vivienda, cuando uno dice vivienda, ¿se pueden hacer hoteles en general? Esa es una interpretación de la División de Desarrollo Urbano. Ese es justamente el diseño institucional que nos estamos modificando. Así funciona. Hoy día lo que pasa es que estamos reconociendo ciertas procedimientos para poder justamente generar más unidad en la interpretación normativa, diputado. No sé si algún diputado tiene alguna consulta respecto a esta norma. Diputado Cuello. Tengo la siguiente duda, porque el inciso primero de la norma dice que al Ministerio de Vivienda le corresponderá a través de la División de Desarrollo Urbano interpretar las disposiciones de esta ley y su
ordenanza general, etcétera, etcétera. Entonces después dice, en el inciso final, dice que las interpretaciones que ha emitido la División de Desarrollo Urbano y los CEREMIS, en el ámbito de sus competencias, se consideran como parte integrante de la norma o texto interpretado. Entonces ahí tengo la duda, porque se interpreta la ley como una interpretación administrativa, pues, se puede considerar parte de una ley. Creo que hay un problema de, o sea, me puedo equivocar, pero puede haber un problema de jerarquía normativa, que se considere parte de la norma una interpretación administrativa respecto de una ley. Esa es mi consulta, presidente. Don Vicente. Esa primera parte a nosotros nos parece un reconocimiento de cómo funciona finalmente la circular de diputados. Entiendo la pregunta, pero justamente respecto a la interpretación, por ejemplo, de cómo opera, no sé, una norma urbanística en particular, la altura, desde dónde se mide. Entonces, ¿de dónde se mide la altura? ¿Del suelo natural o desde cierto metraje que pasa cuando hay todas esas aplicaciones son interpretaciones que se han emitido a través de circular, ¿no es cierto? En consecuencia, ahora, cada vez que se cuenta la norma urbanística altura, se cuenta de cómo esa circular dice que debe contarse la altura. A ese sentido hacemos referencia en este inciso final donde decimos que son parte de la norma. O sea, si usted aplica la norma de altura, va a tener que utilizar también la circular que establece en este caso la División de Desarrollo Urbano para calcular desde dónde nace la altura, cuestión que no está en la norma y que posteriormente lo que se hace en la práctica es que y esa es la gracia de tener un sistema una potestad reglamentaria amplia en el sentido de poder ir reparando la ordenanza. Pero dado que eso no es tan rápido como quisiéramos, o sea, entre una modificación de la UC, la transparencia, la participación, la aprobación de SECPRES, de la Contraloría, toma un buen tiempo, en el fondo, toma al menos un año en caso feliz. Entonces, por medios circulares se permite dar claridad respecto sin modificar la normativa. Ese es el punto de por qué antes se le dice modificar, pero lo cierto es que creemos que eso es una redundancia, al fondo. Evidentemente, la circular no puede modificar la normativa, y tanto así, diputado, que justamente eso es por lo que más vela la Contraloría cuando nos revisa la circular de la División de Desarrollo Urbano o la interpretación de la CEREMI, respecto a qué facultades tiene la División de Desarrollo Urbano o la CEREMI para emitir la resolución que está publicando. Entonces, si es que no ve argumentos suficientes respecto a que es una instrucción respecto a la normativa, bueno, la circular queda sin efecto, y ese es básicamente un problema que estamos enfrentando hoy día. Entonces, esa competencia solo llega hasta cuestiones que no puedan aclararse de la sola lectura de la normativa. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente, gracias al Ejecutivo por la aclaración. No, yo comparto el fondo del asunto, o sea, comparto que existan potestades interpretativas y esto se agilice mediante los actos administrativos. Si mi punto tiene que ver con una cuestión de forma de redacción, ya que a mi juicio puede resultar confuso respecto a sus efectos, porque se dice que, en este caso, la Administración tiene la facultad de interpretar la ley, lo que me parece muy bien, a través de circulares, etcétera, etcétera, pero acto seguido se dice que todo lo que se interpreta va a formar parte del texto. Entonces, ahí donde creo que hay a mi juicio, hay una imprecisión, desde el punto de vista que un acto administrativo no puede formar parte de la ley, porque está hablando de la ley. Entonces, ahí el artículo parte con la ley, en consecuencia, claro, abarca todo. O sea, en el fondo uno puede decir, claro, que una interpretación puede formar parte de un acto administrativo, ¿ya? Y eso es coherente. Pero a mi juicio, creo que es complejo que una lectura o un acto administrativo que interpreta una ley, que fija su sentido y alcance, forme parte de la ley. Creo que hay un problema formal, a mi juicio, no es una objeción de fondo. Eso, sí, pero igual tiene relevancia porque estamos hablando de una jerarquía de normas. Gracias, presidente. O sea, tendríamos que decir, porque cuando se elimina sin que puedan modificarlo, ya se deja algo o sea, o se puede entender que es solo interpretación, y la interpretación va a formar parte integrante de la norma mientras exista esa interpretación. O sea, tendríamos que eliminar la palabra o texto, tal vez, para dejarlo en el sentido que plantea el diputado Cuello, porque siempre las interpretaciones, en este caso, no en otros cuerpos legales como el Código Civil, pero en este caso hay toda una normativa que faculta el tema de las interpretaciones y que forman parte, en definitiva, de la forma como se aplica la norma. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que se refiere
Entonces tal vez eliminar la palabra o texto. Al revés, es que... Diputado Cuello. En realidad entiendo que lo que se quiere decir acá es que esta interpretación es obligatoria. Creo que con eso se zanja un poco el asunto. Es obligatoria, o sea, impone una obligación en el ámbito de su competencia. Creo que con eso se zanjaría tal vez el asunto para no hacer un enredo normativo. ¿Se consideran obligatorias para la aplicación de la norma? Lo que dice Luis es que en el fondo estamos espaciando la ley a través de este proceso. Porque le incorpora a la ley. Claro, al texto. Al texto interpretado. Estamos metiendo normas. No, bastaría con dejar a la norma que... Existe una redacción que deja abierto Podría ser objetado en el futuro. claro, que dice interpretar las disposiciones de esta ley que hizo la Secretaría. ¿Se consideran? Presidente, ¿me permite? Yo creo que quedaría mejor, en el ámbito de su competencia, serán obligatorias para la aplicación de la norma. Entonces, las interpretaciones que hayan emitido la Dirección de Desarrollo Urbano y las Secretarías Regionales Ministeriales en el ámbito de sus competencias serán o se considerarán obligatorias para la aplicación de la norma. Así quedaría este inciso primero. O texto interpretado también. Claro. Pero el sentido más o menos... Parte de... Se consideran parte integral. Serán obligatorios. También. Entonces, las interpretaciones que hayan emitido la División de Desarrollo Urbano y las Secretarías Regionales Ministeriales en el ámbito de sus competencias, coma, se considerarán o serán Obligatorias para la aplicación de la norma interpretada. norma o texto interpretado. No. Que tiene que ser texto, ¿no? Porque es que el texto sí se refiere a la ley. Porque tienen que hacer la propuesta. Sí, no, está bien. En el ámbito de sus competencias se consideran, serán obligatorias para la aplicación de la norma todo esto interpretado. Claro, Eso. serán obligatorias Sí. para la aplicación Sí. de la norma o texto interpretado. Pero no serán parte integral. Ah, bueno, ya sacamos parte integral. Claro, por eso. Esa es la diferencia. Claro, entonces habría que borrar, sería, en el ámbito de sus competencias, serán obligatorias para la aplicación de la norma todo esto interpretado. Eso. ¿Ya? No. Para la aplicación de la norma. No, con los cambios. No, los cambios que pudieron. No, los cambios después se mantienen, sí. Hasta... Te hago una propuesta ya, pero O sea, votemos ¿se puede votar aparte? las indicaciones, o sea, los incisos y dejamos el inciso final. Vale, veamos la... ¿Qué duda hay con la propuesta? Perdón. Hay que hay un tema... Renato tiene un tema semántico. Sí. Renato siempre ha sido muy pausado. Oye, hicimos una indicación porque dejamos el inciso final para una propuesta, ¿les parece? Para que quede bien estructurado. Sí, yo creo que esta es la última votación y terminamos. Para que la secretaria pueda hacer el informe. Y votamos sin el inciso final y dejamos el inciso final para la vuelta con la propuesta. ¿Ya? Yo presenté una... ¿Ah?
el inciso final lo dejamos para el final. No, si tú hablamos de O sea, lo votamos aparte, cuando llegue la propuesta. igual inciso por inciso por Ujú. las indicaciones. Sí, pues, porque yo hice una indicación respecto de darle más formalidad a lo que es la publicidad de estas circulares y por eso planteamos el tema del diario oficial, que es el medio de publicidad por excelencia que tiene el Estado para... Porque dejarlo al tema de la página web del ministerio... Es fácil de Pero usar. esto es un alto costo. Prende el micrófono, Janet. Tú eres la especialista. lo tenemos claro que es un alto costo, pero también es un tema de certeza. Si no, no se va a saber. Y sobre todo en planificación territorial. No sé, yo escucho la... Presidente, lo que pasa es que claramente esto significa tener una gran cantidad de recursos asociados al avisaje en el diario oficial. Las circulares, a veces Vicente es creativo y saca 10 circulares en un día. Entonces, son muchas. Entonces, al final vamos... Entonces, no, sí, de hecho las interpretaciones las tenemos todas, hay una base de circulares, como decía Vicente, incluso la Contraloría revisa todo el sitio. Yo creo que hay que tender a... Es que dice un aviso, por ejemplo, o sea, tendría... Tercer día, sí dice, dice, de lo cual se informará mediante aviso en el diario oficial dentro del tercer día indicando la fecha de su publicación. Un avisito. No, si no es publicar la circular. En tal fecha se publicó esa circular. Y no operaba su validez. No. O sea, es válida desde la visión de resolución. No dice nada de la Es validez. solamente una De medida de publicidad. publicidad y dar certeza. ¿Cómo para enterarte tendría que ingresar a la página web del ministerio todo el rato? Sí, Se sí, lo lo- hackearon, no tení... Claro, diputados. Lo único que sé es que si tiene costo, tenemos que revisar si es que es indicación exclusiva. Por más ridículo que sea. ¿La hablamos con Hacienda? ¿La hablamos con Hacienda? Es que... No sé, es que yo aquí me... No, ¿Ah? ya está expropiado. Mire, yo diría que al principio no tengo problema, pero solamente quiero ver el costo. Al principio no tengo problema, me parece bien, pero no ver el costo, dame el costo primero, para no cagarnos, porque si no vamos a ganar contra otro tema. Miren, diputado, presidente, nosotros hemos, claro, como cada cierto tiempo, un plazo cada quizás. Así como las publicaciones de los permisos que se otorgan, hacer que se publique una vez al mes las resoluciones las salas circulares que se interpretan. Yo creo que es como para tener una medida de publicidad y no depender tanto de la página web respecto a estos temas. Sobre todo que son interpretaciones y que estamos estableciendo, porque al final de la segunda parte del inciso final está estableciendo que las interpretaciones solo aplicarán para el futuro y no van a operar con efecto retroactivo. Por lo tanto, proyectos que se iniciaron con una interpretación no van a cambiar, por lo que se está haciendo en esta norma, no van a cambiar por la nueva interpretación de la autoridad de turno. Por eso sería bueno un listado puede ser mensualmente. Yo creo que el tema es dar la publicidad necesaria para que se sepa que hay nuevas interpretaciones para el público en general. Todos sabemos que los profesionales que están pendientes del tema técnico, claro, deben manejar la página al revés y al derecho, pero ¿qué pasa con el resto? Transparencia, Claro. el portal de transparencia. Voy a apagar el micrófono ya, porque mucho que cuesta encontrar algo ahí.
Claro, algo así como, además, cada 30 de cada mes o el día hábil que lo siguiente se informará mediante aviso en el diario oficial de dichas circulares indicando la fecha de publicación, una cosa así. Pero si se puede quedar como está, pues si me permite, total aquí no dice cuándo tienes que hacer. Y el ministerio ve cuándo lo hace. Una vez al mes. No, porque dice, es que Dentro del dice de tercer día. Ah. No, eso podría borrarse y de poner indicando la fecha. Mediante aviso mensual en el diario oficial, Claro. indicando la fecha de su publicación. Mm. Se informará mediante Aviso. Claro, pues si Y si hay dos, implica recurso. al final de cada mes diría yo, sí. Sí, una mensual. Pero ¿cuál se informará? Es un problema cuánto Y gasta. ustedes nos amarran tanto que ustedes no saben. Al principio, al ¿Cuál se final. informará Entonces, mediante aviso mensual en el diario oficial? Indicando la fecha de su publicación. exacto, el Estado. Tal fecha se Se publicó se publicó en la página web o se publicó la circular de Claro. una línea, no nos vamos a hablar tanto. Va a estar 5.552 pesos más IVA. ¿Lo ponemos un texto o lo hacemos ahora? Creo que después le informará mediante aviso mensual ¿Ya? en el diario oficial y después se borrar dentro del tercer día. Mediante aviso mensual. La fecha de publicación. Bueno, Agregar la palabra Entonces, mensual. dada la hora, ¿Mm? dado que vamos a terminar la sesión, ¿Mm? para efectos del proyecto del diputado Hirsch, para mañana, hacer la incorporación del el artículo 4, mensual estas dos cosas, ya. y de lo que plantea el diputado Cuello también en el inciso final, y así empezamos en marzo votando Este artículo. el artículo cuarto. Era el quinto, claro, que habla del cuarto. Sí, perfecto. O sea, el artículo quinto que Claro. modifica el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Les parece? Nos parece. Ya, pues, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.